vamos a ver por qué la respuesta correcta es ser. La ética debe estar sujeta a constantes revisiones y adaptaciones que nacen de la fuerza de las costumbres. Es absolutamente falsa. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Porque confundimos aquí, cuando pensamos que esto puede ser cierto, estamos confundiendo ética con moral. Por ejemplo, ahorita en México hay todo un escándalo con la famosa cartilla moral, que hace un mes la Iglesia Católica dijo que se comprometía a ayudarle al Pejeloposti a repartirla. Y entonces yo lancé 2 videos terriblemente cáusticos, hasta agresivos, como algunas personas me lo dijeron. Pues no fui agresivo, pero sí fui muy incisivo. ¿Sí? No dije grosería, ninguna grosería. Nada más les dije cobardes y Judas. ¿A quiénes? Pues al señor arzobispo y a toda la grey, a toda la jerarquía católica le dije rajón, miedoso, convenenciero con el mundo, no proclamas la verdad de Cristo, ignoras que el rojo de tu púrpura cardenalicia es disposición al martirio. ¿Qué te pasa? Y algunos amigos que dejó mi hermano Carlos, que en paz descanse, les enseñaron mis videos a los obispos y se armó la gorda. ¿Sí? No me bloquearon, no me llamaron, no me amenazaron, simplemente la semana pasada Monseñor Carlos Ayarretes dijo: la Iglesia Católica no puede repartir la cartilla moral, ni debe, y explicó por qué, y lo dijo de una manera inmejorable. Dijo: pretender que la violencia en México se acabe repartiendo la cartilla moral es como pretender que el enfermo se cure con solo leer la receta del doctor. No, bueno, qué genial declaración. Algo así, imagínate al doctor, ¿no? A ver, con Venancio ahorita, ¿no? Lee la receta. Ya no te duele nada. Oiga, no me voy a tomar nada. No, basta con que la leas. ¿Sí? Esa es la crítica que finalmente hizo la jerarquía católica. Pero además añadieron otras cosas muy interesantes y muy ciertas. También dijeron: la única cartilla moral que no es moral, que nosotros llamamos ética, es el Evangelio de Cristo. Esa sí la vamos a seguir repartiendo y con más fuerza que nunca. Y también una tercera aclaración: porque la moral no es universal. La moral es local. Y entonces así hablamos de moral judía, de moral islámica, de moral acapulqueña, de moral guanajuatense, ¿sí?, o zacatecana. ¿Cómo son las chicas de Zacatecas y del centro de la República? Pues suelen ser muchísimo más recatadas y decentes que las de las costas, ¿no? En las costas se da mucha prostitución, mucha ligereza, mucho embarazo no deseado, mucho exhibicionismo, mucha inmoralidad. Y en el centro de la República se da pues que vamos a la misa y que la faldita no tan corta y que la misa ve decentemente vestida. Es una moral distinta, porque se apega más a la ética cristiana. Y ojo, la ética es, como tú lo dijiste, lo bueno es bueno. Good are good, always, siempre. Invariable. La ética es invariable. La ética es para siempre. Además, ¿quién inventó la ética? ¿Quién diseñó el manual de ética? ¿O en qué consiste el manual de ética? Eso viene de aquí dentro, lo que lo... ¿No? De aquí adentro viene la moral. De aquí adentro viene la moral. Lo que cada quien se imagina viene de aquí adentro. ¿De dónde viene la ética? La sociedad. Touch. Ese es el mito.
El mito consiste en creer que la sociedad puede definir por mayoría de votos lo que está bien y lo que está mal. Pues la ética viene desde cuando Dios, ¿no? Muy bien, Luz. Excelente respuesta. La ética es creación divina. Se llama ley divina y se llama también ley natural. La ley natural no es algo que nosotros inventamos, es algo que nosotros descubrimos con la inteligencia y la educación y obedecemos o no. Cuando no obedecemos la ética, pues somos contrarios a Dios. Estamos pecando. Cuando creó el mundo y vio que todo era bueno. Entonces Dios genera su ley, la ley divina, la ley natural, para que todo el reino mineral, vegetal y humano y animal se comporte de acuerdo a las constantes cosmológicas que Él creó, que algunos sabios llaman diseño inteligente. ¿Sí? Y es un diseño súper inteligente. ¿Saben por qué me confundí con la palabra? Porque aquí se usa mucho que dice, es que no tiene en su ética profesional, o sea que la ética va en diferentes, porque dice, no, es que esa persona es así porque no tiene ética profesional. Bueno, es que la ética profesional es la ética aplicada a la profesión. Entonces, ¿esa sí pudiese ser cambiada? No. ¿Tampoco? A ver, hace 2400 años, más o menos, hubo en Grecia un señor médico que se llamó Hipócrates. Y él escribió algo que se llama el juramento hipocrático, que es un compromiso en la defensa de la salud y la vida. Que un médico jamás colaborará para la muerte de su paciente en ninguna circunstancia. Es el juramento de un médico, se llama juramento hipocrático. ¿Puede alterarse ese juramento hipocrático? Y si lo alteras en el mundo real, en la vida real, ¿en qué te conviertes? En un asesino. Es más, la palabra está inventada en México, en un matasanos. Es más, así se les dice a los médicos, es un matasanos. Ya llegó el matasanos aguas, sobre todo cuando vas al Seguro Social, ¿no? Que se conoce como el IMSS, traducción del IMSS, importa madre su salud. O sea que tiene más de social que de seguro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces... ¿Y cuáles son las características que llevan a descubrir la ley natural? Ah, que no muy se escape bien. de que es lo mismo para ti que para mí. Ajá. Ahí te va. Vamos a revisar la definición de ética. Bueno, primero vamos a dar la definición de moral. Moral es el conjunto de reglas de convivencia propias de un pequeño grupo de personas o de una sociedad o de una nación o de una tribu o de una raza o de un credo religioso. ¿Eso qué es? Moral. La moral. La moral es propia de un grupo humano. Puede ser de una familia. De una familia. Por ejemplo, los capos de las mafias tienen su código moral. ¿Sí? Por ejemplo, es conocido que en el cártel que tuvo Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, las novias, las esposas, las hijas eran intocables. O sea, ningún miembro del cártel podía abusar de una mujer que tuviera alguna relación con otro miembro del cártel. Las mujeres eran intocables y cumplían la regla, ¿eh? Incluso mejor que algunos curitas de vista alegre. ¿Sí? Es su código moral. Claro, mataban. Y otro, a los niños no los podían matar o secuestrar, solamente a los mayores de 18. Es su código moral. La mafia italiana tiene un código que se llama omertà, que en italiano significa si hablas, estás muerto. La omertà. Y así cada grupo tiene sus principios morales. Por ejemplo, los políticos. ¿Sí?
yo no hablo de lo que sé de ti a cambio de que tú no hables de lo que sabes de mí. Y por eso hoy se decretó la libertad de Javier Duarte, uno de los criminales más grandes del país. O se decretó que el exdirector de Pemex no puede ser detenido, a pesar de que se le comprobaron fraudes por $16 millones. Se dejó en libertad al Bester Gordillo también. Y dejar en libertad el Bester Gordillo. ¿Por qué? Porque el grupo político, ¿qué sigue en su comportamiento? ¿La ética o su moral? Su moral. ¿Y cómo es su moral? Cambiante. Lo bueno deja de ser bueno y se vuelve malo. Lo malo deja de ser malo y se vuelve bueno. Y ahora está exonerado de todos los delitos que le imputaron. Ya es bueno. Y él lo predijo. Cuando lo pescaron prisionero, yo dije, ¿y este cuate por qué se ríe tanto? Y mi esposa me dijo, ay Juan, no seas ingenuo, porque ya sabe en qué va a terminar todo el dingla. ¿Sí? Y pasó año y medio y me dijo mi esposa, ya ves, papito, te lo dije. ¿Sí? El cuate se reía a carcajadas porque ya sabía. A ver, ¿y qué es lo que ya sabía? Pues que le dio el dinero, estamos hablando de 3,000 millones de pesos. ¿A quién se lo dio? Pues a Pejelopostli. Imagínate si el Pejelopostli insiste en dejarlo en la cárcel. Él tiene todas las pruebas de que el presidente es ilegítimo, de acuerdo con las leyes del país. Y inmediatamente, si las leyes del país funcionaran, le quitan la presidencia. Bueno, la pejidencia, ¿no? Entonces, es un pacto entre mafiosos. Tú no me denuncias que me diste 3,000 millones y yo te dejo en libertad y te regreso todo lo que te robaste. ¿Cómo se llama eso? Moral mafiosa. Y es lo que hoy predomina en el planeta. Bien, ¿y cómo es la ética? La ética, ¿de dónde se desprende? La moral se desprende de las conveniencias de un pequeño grupo humano. Pequeño puede ser de millones. Puede ser de 3, papá, mamá e hijo. Como la famosísima historia de los papas Borgia, que eran papas, que sí eran papas, pero eran terriblemente pecadores. No fueron herejes, pero fueron muy pecadores. Y tenían su código moral. Entonces, sí, por ejemplo, ahí el ser obispo se heredaba. ¿A quién le toca ser obispo? Ah, pues a mi hijo mayor. Y entre ellos se mataban para que el mayor fuera otro. ¿Sí? Entonces, cuando la ética es ética, ¿de dónde se deriva? Ojo, se deriva de la naturaleza que Dios creó. Vuelvo al chiste de aquel ginecólogo que le dice a la travesti, a la transexual, pues le comunico, señora, que tiene cáncer en la próstata. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza de ese transexual, de ese transgénero? Pues es varón, ¿sí? No es mujer, aunque se haya puesto boobies, pompis, pestañas y todo lo que quiera. Si se haya cortado la manzana de Adán, pues sigue siendo varón. Algunos se quitan las costillas flotantes para verse esbeltitas, ¿no? Cintura de avispa. Cintura de avispa, ¿no? O se ponen una faja, ¿no? ¿Qué tal cuando se la quitan? Se desparrama toda la habitación. Entonces, la naturaleza es inmodificable. En tanto eres humano, eres humano. Y como lo acaba de decir el Papa Francisco, que finalmente, mis respetos, varón y mujer nos creó. También Francisco fue contundente, hace como un mes, más o menos, con su carta pastoral, varón y mujer nos creó. Se tardó como 3 años en decirlo, pero bueno, más tarde vale tarde que nunca. Entonces, la ética, ¿de qué se desprende? ¿Cuál es el fundamento de la ética? El diseño divino, la ley de Dios, la ley natural.
Vuelvo al ejemplo de los cactus. ¿Por qué requieren declive? Porque en su naturaleza está que no requieren agua como una planta tropical. ¿De dónde se deduce que se requiere un terreno arenoso? No nada más en declive, no humus, sino arena. Arena de Arizona o de California, de donde sea, pero arena. Allí el cactus crece feliz. ¿De dónde se deriva eso? De su naturaleza. Y la naturaleza de un ser, esto parece un trabalenguas, pero apréndanse. La naturaleza de un ser, en tanto es la que es y no puede ser y no ser. A la vez. ¿Lo repito? Traten de captar la idea. La naturaleza de un ser es la que es y en tanto es, no puede ser y no ser a la vez. A ver, escríbelo. Es una lección de filosofía de altísimo nivel. ¿Sí? Tu naturaleza humana, en tanto es humana, no puede ser al mismo tiempo animal y humana. Eres humana. Y en tanto humana, ¿cuánto tiempo vas a seguir siendo humana? Toda la eternidad. En la naturaleza del alma humana, la naturaleza del alma humana es doble. Es espiritual y es racional. En tanto que es naturaleza espiritual, ¿cuál es la naturaleza? ¿Qué le permite a la naturaleza espiritual del alma humana? ¿Qué le permite ser? Como sello principal de su naturaleza espiritual. ¿Qué le permite ser? Inmortal. En su naturaleza espiritual está el que no puede morir. Como no está formada por células que se puedan pudrir, en la naturaleza del alma humana está su inmortalidad, tal como lo demuestro amplísimamente en este libro llamado Somos Inmortales, del cual soy autor, y que les recomiendo comprar y leer y estudiar y hacerlo propio el conocimiento. Entonces, en la naturaleza del hombre está la ética. Y la ética no se inventa, se descubre con humildad. Y algo bien importante es que México fue fundado por varias personas que generalmente son desconocidas en la fundación de lo que hoy es México, aunque ya queda muy poquito de lo que ellos fundaron. ¿Quiénes son los principales fundadores de México como nación? A ver, Hernán Cortés es uno de ellos. Muy bien, Porfirio. Hernán Cortés no vino a saquear México, vino a fundar México. Y lo fundó en la cama con la Malinche. Y el primer mexicano fue su hijo Martín. Antes no había mexicanos, había españoles e indígenas. Y el primer mexicano se fue concebido en el lecho de Cortés y la Malinche. Entonces tenemos una segunda fundadora, o a la par con Cortés, doña Maína Malinche, Malintzin. La Iglesia Católica también. Muy bien. La enorme cantidad de frailes que durante 3 siglos vinieron a civilizar, incluyendo Arizona, California y Texas y Nuevo México y todo el norte de México, sigue siendo legítimamente mexicano, aunque legalmente sea yanqui, pero legítimamente es nuestro, es mexicano. Y qué bueno que estemos aquí, ¿no? Es revancha. Y más si hay algún ilegal, qué revancha, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, la cuestión es, dije ilegal, no ilegítimo, conste, ¿eh? ¿Qué otro personaje fundó México? Sobre las bases del ADN cristiano. México tiene raíz cristiana y se van a asombrar del personaje que voy a nombrar. La reina Isabel de Castilla. ¿Sí? ¿Qué hizo la reina de España
para considerarla fundadora de México, a la par de Cortés y la Malinche? Pues nada menos que prohibir la esclavitud en todos los territorios descubiertos por Cortés y considerar, obligar a los españoles a tratar a los indígenas como seres humanos, a tal grado que cuando Cristóbal Colón, el descubridor, abusa de indígenas en lo que ahora es República Dominicana, el visitador de la reina lo encadena y se lo lleva prisionero a España. A Cristóbal Colón. Por alterar, por ofender, por denigrar la dignidad de los indios de lo que hoy es República Dominicana. Y sí abusó terriblemente Cristóbal Colón, cosa que Cortés jamás hizo. Ningún compañero de Cortés abusó del indígena tlaxcalteca, bla, 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 ninguno. Y nosotros nos vendieron La idea de que fue un depredador. Ajá. ¿Sí? Entonces, la reina Isabel, Hernán Cortés, la Malinche, todos los misioneros, excelente respuesta la tuya. Y después, ya más para acá, don Agustín de Iturbide, el que dio la independencia. No Hidalgo, ese nomás mató gente por ser españoles. Y un poquito más para acá, ¿quién fundó el México moderno? Con ferrocarriles, aeropuertos, puertos, carreteras, tecnología, palacios, universidades, ciencia. ¿Quién fue? El fundador del México moderno, que nadie lo ha podido superar. Pues Porfirio Díaz, otro satanizado por el narcosistema. Porfirio Díaz. Y después de Porfirio Díaz, ¿quién más ha contribuido al engrandecimiento de México? Como diría el ranchero, Naiden. Bien contestado. Naiden, nadie. Al contrario, desde la fundación del PRI en 1928, el narcosistema se ha dedicado a desfondar y desfundar México, a destruir sus raíces cristianas. Porque estos personajes que nombré, Isabel, Cortés, la Malinche, bautizada y convertida al cristianismo, los frailes, Iturbide, y un par de presidentes por ahí también, como José Joaquín Herrera y Miramón, antes de Porfirio Díaz, son los creadores de las raíces cristianas de México. ¿Y a qué se han dedicado la punta de pelafustanes que ahora nos dicen que gobiernan? A destruir a la familia y destruir la vida. Entonces, la ética no puede estar sujeta a revisiones ni adaptaciones que nacen de la fuerza de las costumbres, porque la ética es universal, es invariable, es para siempre. Y voy a dar su definición. ¿Qué es ética?